No. Se llama East West Virginia. East West. Bueno, pero todo junto, East West o son dos sitios. No. O sea, sí, es el estado de Virginia se llama East West Virginia. Vale. O sea que en realidad culturalmente son lo mismo. Porque es que allí hay una broma en Estados Unidos, todo el mundo se ríe y yo, la verdad es que me dan siempre mucha pena que sí. West Virginia se considera como un sitio, digamos, de paletos, de gente de montaña, gente súper ignorante, drogadictos, etcétera, etcétera. Entonces, como Virginia se quiere separar de esa imagen, pues a lo mejor por esa es de ahí la broma, ¿no? De que a pesar de que os queráis separar, porque sois en realidad lo mismo, ¿no? Puede ser, que grande, no lo sé. Futurama. Yo he empezado a verlo, ¿eh? He empezado a ver Futurama. Rever. Ahí te quiero ver. Rever. Bueno, pues Filadelfia no tiene mucho misterio desde el punto de vista clásico. De hecho, prácticamente está todo dicho, porque Filadelfia viene de dos palabras que yo creo que la audiencia mínimo que haya entrado en contacto un poquito con la cultura griega. Con los quesos. Y con los quesos debería conocer, que son filos, significa... Bueno, ¿tú qué dirías que significa filos? Pues una esquinita del suelo. No. Filos, igual que filosofía, ¿no? Igual que... Pero ahora mismo si tuvieras que traducir un texto y apareciera filos, ahora mismo no me lo expliques, sino ahora mismo ¿qué pondría? Porque es interesante, porque yo puedo decir más o menos el desarrollo etimológico, no voy a hablar de etimología, pero puedo decir más o menos tal cosa, pero de la semántica, pero ahora mismo me interesa saber tú qué pondrías por filos. Yo me liaría, porque ahora mismo tengo, yo sé que lo sé, pero es que en mi cabeza tengo entre amor, sí, pero también hermandad, ¿no? Porque no, hermandad es la otra parte. Pero por lo de filial, ¿no? No, pero eso es de filium, el latín. Es de filium, vale, pues entonces no. Entonces no. Amor. Vale, pues... cariño. Eso es lo que voy, porque depende del contexto. Tú lo puedes traducir por amor o lo puedes traducir por cariño. Esto lo sabemos, obviamente los que hemos estudiado filología sabemos que... Bueno, y mucha gente que no estudia filología entenderá que depende del contexto. Pero a ver, es que resulta que hay 3 palabras en griego para designar lo que nosotros llamaríamos como amor. Entonces, tenemos filos. Ahora vamos a decir brevemente cositas de filos, pero tenemos agape y tenemos eros. Entonces, yo creo que entre eros y las otras dos hay una clara diferencia, porque eros sería el deseo, o sea, el amor en cuanto a deseo, en cuanto a yo me he enamorado, en cuanto a mí me gusta esta chavala o este chaval. Así posesivo, ¿no? De poseer algo que no tienes, ¿no? Bueno, pues no, claro, puede ser que ser que no sea posesivo, puede ser que tú estés con el chaval y después ya no lo veas más, pero has tenido el eros. Pero sí que es verdad que cuando he querido hacer una diferencia para este programa entre filos y agape, no la he encontrado. No he encontrado una prueba definitiva, porque según el diccionario, según las fuentes dicen, los contextos según el contexto se pueden incluso intercambiar agape y filos. Uno pensaría que al ser una secta, el tema de los cuáqueros, uno pensaría que le pegaría más el tema de agape, que estaba relacionado con reuniones secretas. De hecho, ahora mismo el lenguaje culto, agape significa casi como un banquete ceremonial, ¿no? Relacionado con las bodas, alguna vez. Y relacionado con las bodas. Sin embargo, se quedó filos, bueno, en realidad estoy diciendo filos, pero en realidad debe de haber cogido de filia, más bien. Y sin embargo se quedó esto de filia, que es más como el cariño familiar. Y tiene sentido, porque la segunda parte de Filadelfia es Adelphos, que significa hermano. Entonces muchas veces se ha escuchado, yo lo he escuchado en contextos deportivos, cuando hablan de Philadelphia Flyers o Philadelphia Phillies, hablan de la ciudad del amor fraternal, ¿no?
Que seguramente esto será una copia del inglés, un calco del inglés. Sí, The City of Brotherly Love. Brotherly Love. Bueno, pues ya está. Yo lamento realmente que no os pueda hacer una distinción más grande entre agape y filía. Se ha cogido filía creo que por el sentido familiar realmente, pero que tampoco he visto ningún sitio donde diga que agape no se puede aplicar a la familia. Pero sí te voy a dar el último dato ya para acabar con Filadelfia, que es que actualmente griego moderno, para decir te quiero, ¿se dice? Espera. Sagapó. Estaba pensando en... Sagapó, que entiendo que este quiero rollo en plan ya de una relación estable, ¿no? No lo sé, no manejo el griego. ¿No? Claro. Depende de la persona. En canciones griegas. Claro, depende de la persona, puede decir sagapó de una manera u otra. Que también tú no termina la relación. Sagapó. Perdón. Yo me había propuesto ser un poquito más serio en Perdona a todos los griegos. En este episodio me había propuesto ser un pelín más serio, pero sin embargo he dicho lo de Futurama. No puedes decir Sagapó lo que se daba, ¿no? O María Sagapova. Bueno, ya está. Agapornis. Vienen de Agapón. No lo sé. No. ¿Que sí? Yo creo que sí. Agapornis viene de... Yo no me la juego. Pensaba que sí, pero no, ni idea, no sé. Yo no sé, ¿qué más quieres comentar de...? No, una cosa que sí, simplemente, rápidamente, otra dice que otra razón por la que William Penn le puso Filadelfia a la ciudad, que ya hemos visto que significa amor fraternal, amor de hermanos, Society of Friends, los cuáqueros, se llaman entre ellos amigos, hermanos, etcétera, etcétera, también por la posibilidad de que se fuera por el tratado que hicieron de hermandad con los nativos, sí. Pero también hay una ciudad en el Evangelio de San Juan, en lo que se llama Apocalipsis de San Juan, sí. Hay una ciudad que se llama Filadelfia allí, que es donde los primeros cristianos iban a rezar, un sitio de culto. Pero vamos a decir que se llama así por la sociedad de amigos que eran los yo pienso claramente que es por el tema cuáquero, porque tiene mucha importancia. Las sociedades tienen mucha importancia en esta época, sí. Vamos a dejarlo ahí. Sí. Porque vamos a hablar de otra sociedad ahora. Sí, ahora. Bueno, sí, vamos a Cincinnati. Estás hablando de Cincinnati. Estoy hablando de Cincinnati. Vamos a dejarnos de misterio. No, porque quería que lo introdujeras tú. No, lo digo para dedicar a nuestro público. Tu público. Nuestro. Cincinnati, ¿vale? Otro caso, otro ejemplo clarísimo de que ciudades muy famosas tampoco tienen por qué ser la capital de su estado. Este es otro caso. Cincinnati no es la capital de Ohio. No. Cleveland tampoco. Ya dijimos cuál era en el episodio 15. Sí. Pero para quien no lo recuerde, es Columbus. Columbus, Ohio. Que es una ciudad, más bien pequeña, pero bueno, irrelevante entre comillas, vamos a llamarla así. Cincinnati y Cleveland son las dos ciudades, se puede decir, más populares, más conocidas de Ohio. ¿Cuál es la Bilbao de Ohio? La Bilbao de Ohio yo diría que hostia, pues no sé cuál sería, porque los dos son... ¿Dónde ponen los pinchos más grandes? No. Vamos a decir que Cincinnati de Bilbao. Cincinnati. Otra vez estamos como siempre, en misma época más o menos que no que Filadelfia, pero sí de la independencia de Estados Unidos, ¿vale? Sí. Año 1788. Estados Unidos ya es independiente, ¿vale? Las 13 colonias ya se llaman Estados Unidos. Sí. Ha pasado ya 6 años desde que ha terminado la guerra. 3 hombres, ¿vale? Israel Ludlow, Matthias Denman y Robert Patterson. Que, bueno, Robert Patterson, sí, no vamos a hacer chiste, ¿no? Ya está hecho. Robert Patterson y Denman y Ludlow fundan un poblado, vamos, básicamente 5 o 6 familias, 10 familias, y lo llaman los Antiville. Porque sí, pero un momento, ¿no? Los entra dentro del nombre, ¿no? Los Antiville, no los
Anti-Vil, no los anti-ciudad, sino los anti-Vil, la villa de los Santi. Federico Los Santi. Bueno, pero todo el mundo se llamaba Santiago ahí. Santiago, Los Santi. Los Santi. Venga. Sí. Te imaginas. Y déjate de tontería, vamos a llamarlo como. Me llamo Ramón, fuera de la ciudad. Como, aquí esto es para Córdoba, los que es la ciudad de los Rafaeles. Claro, pero no está prohibido llamarte de otra manera. Pero ahí sí, ahí yo me llamo Ramón fuera, porque esto es para los Santi. Fuera de aquí, forastero. Dice, a ti te dan la nacionalidad, nada más llamarte Santiago, ¿no? Yo me llamo Diego, ¿me vale? Sí, también, venga, pasa. Vale, sí. Jaime pasa a jurar, sí. Lo fundan a la orilla del río. Esto va a ser una constante. A la orilla del río Ohio. Para que entendáis, el río Ohio junto con el río Mississippi son probablemente, antes de expandirse Estados Unidos hacia el oeste y tener el río Grande y el río Colorado, etcétera, etcétera, eran los dos más importantes. Los ríos más importantes. Y también por la independencia de Estados Unidos, que es por donde recorrían para, bueno, en fin. A la orilla del río Ohio, un lugar estratégico, y ya todo ciudad que se funda a orillas de un río está casi condenado a expandir, o sea, a crecer, ¿no? A ser fértil como ciudad, y lo es. Excepto Corea. Todo el cariño para los coreanos, ¿no? Y todo el apoyo del mundo, porque ahora mismo están con la plaga del mosquito del Nilo. Es verdad, sí. Es verdad. En 1790, date cuenta, 2 años después de fundar el pequeño poblado, pasa lo que suele pasar casi siempre, que es que 3 o 4 tíos los llaman a un poblado como a ellos les da la gana, porque lo fundan ellos, y viene el gobernador civil o el gobernador del todo el territorio y dice, aquí estoy yo para cambiarle el nombre y poner otro. Entonces llega Arthur Sinclair, que se pronuncia Sinclair, se pronuncia Sinclair. Bueno, el apellido Claire, que es Santa Clara, ¿no? Sinclair, sí. En inglés se pronuncia Sinclair. De hecho, el apellido Sinclair, escrito tal como se pronuncia Sinclair, porque es lo vendría del holandés, quizás. Bueno, esto viene de francés, realmente, el apellido Sinclair. Creo que sí, bueno, lo podemos. No pongo la mano en el fuego. Pero en holandés se dice Sint Martin y esas cosas. Sí, pero en la escritura era Saint. Claro, pero bueno, eso se puede mirar, ¿eh? Llega el gobernador de lo que llamaban en aquella época Northwest Territory, el territorio del noroeste. No quiero ser pesado, pero hagamos un inciso súper breve. En 1788 y 1790, y de hecho hasta el 1840 más o menos, para los americanos que estaban, recordar, en la costa atlántica, para ellos oeste. O sea, el mundo que vosotros imagináis de vaqueros, indios y vaqueros, eso, no era California y Arizona, sino Ohio, Tennessee, o sea, todo lo que estaba al oeste, justo al oeste del río Mississippi, que era el que dividía las colonias del este del oeste. Para ser un poquito un gamberro, vamos a decir que cuando un andaluz sale para Extremadura y dice que ha ido al norte. Sí, exactamente. O cuando un trianero va al centro, dice, me voy a Sevilla, ¿no? Pero ahí no habla de puntos cardinales. Es verdad, no. Pero yo hablo de un andaluz, de un sevillano gaditano que va a Mérida y ya se cree que está en el norte. Yo he viajado al norte. Claro. Es como en 8 apellidos vascos, pero bueno, vamos a dejarlo. Entonces programa muy euskera. Sí. Es que lo digo porque ahí dice Coldo. ¿Te has visto la película? No. Dice Coldo. La voy a ver seguramente. Dice Coldo, le dice el novio, o sea, la novia, la chica que es la hija de Coldo, que es muy vasco, ¿no? Sí. Y presenta al chaval que se ha vestido de vasco, lo que sea eso. Sí. Y dice, bueno, papá, este es mi novio y tal. Dice, ay, ¿de dónde eres? Dice, creo que dice algo así yo soy del sur, o algo así. Dice, de Álava. Dice, no, dice, del sur. Dice, dice que es de Sevilla, o algo así. Y dice, no pasa nada, yo también tuve una novia del sur. Y dice, el sur, pero de Sevilla. Dice, no, de Álava. Dice, porque para los vascos, o sea, los de Bilbao y los de San Sebastián, sobre todo los de San Sebastián y de Guipúzcoa, cuando ellos hablan de sur, hablan de
Del sur de País Vasco. Después de haber quedado genial con ellos, le hemos metido esto de... Estoy diciendo en la idiosincrasia de los de Guipúzcoa. Para ellos sur, cuando hablan de sur, vamos al sur y tal, se ve que no hablan normalmente de ir a Madrid, hablan de ir a Álava. ¿Todo esto va a ser en la película? No, hombre, Vale. Bueno. Sí. Bueno, el caso es que vamos a ver. Llega Arthur Sinclair, que es el gobernador del territorio del noroeste, y dice que esto lo va a llamar, a esta ciudad lo va a llamar Cincinnati. Bien, ¿y por qué? ¿Por qué lo va a llamar Cincinnati? Cincinnati es una palabra plural. Sí, pero vale. Para los que no sepan latín, los que sepan latín ya lo saben. Para los que no sepan latín, Cincinnati es una palabra en plural y viene del singular Cincinnatus, que vamos ahora a ver qué es. ¿Por qué Cincinnati? Porque era la sociedad... ¿No sería mejor decirlo ya? Sí, bueno, sí. Para que no sea para que se entienda, muy oscuro. Claro, para que se entienda por qué se llama Cincinnati este sitio. Sí, di quién era Cincinnatus o qué era Cincinnatus. Cincinnato, bueno, yo lo voy a españolizar. Sí. Cincinnato, Cincinnatus en latín. Un torito, se llamaba Lucio Quincio Cincinnato y fue cónsul en el 458. Esto no nos importa, pero para situarlo, estamos hablando... Una posición muy importante, ¿no? Sí, la posición más importante es lo máximo a lo que se puede aspirar de poder en Roma, es cónsul, pero ten en cuenta que cónsul solamente pueden ser 2. Y ahora vamos a ver a qué es la otra cosa máxima que se puede aspirar en Roma, pero si consigues lo que consiguió Cincinnato es mala señal. Vamos a decir por qué. Porque, perdón, es que me he equivocado. No, me he equivocado. No fue cónsul en el 458, fue dictador en el 458. Que me he equivocado. También fue cónsul, pero antes. No. Es que claro, apunto las cosas. Apunto las cosas y luego no. Y luego hay detalles que me salto. Entonces, en el 458 es dictador. ¿Y qué significa ser dictador en Roma? Significa, no penséis en el uso de la palabra dictador actual. La dictadura es un cargo que a ti solamente te pueden dar, entre comillas, en principio solamente te pueden dar forzado. Es como un contrato, ¿vale? ¿Cuándo se utiliza la dictadura en Roma? Esto no es una cosa que llegue, después llegó Sila 4 siglos más tarde y se hizo dictador, vale, pero no es eso. La dictadura es, estamos en una crisis. El pueblo romano está pasándolo mal. Estamos en la UBI. Lo está pasando mal el pueblo romano por algún tipo de crisis, de guerra o lo que sea. Y entonces a ti te nombran dictador. Y esto es lo que le pasó a él. Él vivía en la orilla del río Tíber, el río de Roma. Y un día empieza a escuchar alboroto y es que lo han nombrado dictador. Pues vamos para allá. Le hicieron un contrato, entre comillas, lo de contrato, la dictadura, el cargo se lo ofrecieron por 6 meses. ¿Sabes cuánto tiempo tardó en devolver el cargo? Ni idea. 16 días. Porque ya había conseguido el objetivo, que es rescatar a Minucio, que era el cónsul que estaba... Era un cónsul muy importante, que era el cónsul que estaba asediado por los ecuos, un pueblo muy verde. Sí. No, es un pueblo enemigo de Roma, junto con los volscos, los umbros y demás, incluso antes de otros enemigos importantes que tuvo Roma. Se enfrentó a los ecuos, los venció, rescató a Minucio y como había utilizado 16 días, se quitó. Entonces, es verdad que según Tito Livio dice que otra vez tuvo una segunda dictadura, pero esto la mayoría de fuentes lo descarta. ¿Y por qué ha pasado esta figura de Cincinnato a la historia? Pues porque es el modelo, y ahora lo vas a decir tú, del bien desinteresado, del patriotismo. El patriotismo desinteresado de una persona que lo que le importa es
en este caso su patria, desinteresadamente, salva a Roma. ¿Y después qué hago? Pues me voy al campo. Me voy al campo a seguir trabajando, no necesito el poder nada más. Y aquí es donde creo que la gente va a entender mejor por qué se llama Cincinnati este sitio de Estados Unidos. Sí, Cincinnati se llama por Cincinnatus, evidentemente, porque es una sociedad que crearon, bueno, entre ellos Arthur Sinclair. Es una sociedad no secreta, pero sí elitista, ¿vale? Es como el club de la motilla. Exactamente. Es como tener el carnet del Costco. Es elitista. ¿Por qué? Porque lo fundan única y exclusivamente los oficiales de la ya acabada Guerra de la Independencia de Estados Unidos. Los oficiales. Es decir, que era gente importante en el ejército y ya en la sociedad norteamericana. Y de alguna manera para transmitir y mantener y transmitir los valores tradicionales, patrióticas, militares, etcétera, etcétera, de Estados Unidos, los valores de independencia, democracia, etcétera, lo fundan esta sociedad que se llama la Sociedad de Cincinnati. Cincinnatus en este caso, como acabas de describirle, además que viene de perla para explicar esto, claro. La figura de Cincinnatus es súper importante en la fundación de Estados Unidos como nación, al principio del todo, porque George Washington es considerado, yo he estado leyendo un montón de periódicos de esa época, no todos los periódicos, pero sí las menciones, hay por lo menos, yo he encontrado por lo menos 30 menciones diferentes a Cincinnatus en referencia, en comparación a Washington. ¿Por qué? Porque Washington era un militar que estaba en su campo, en Virginia, plantando tabaco, estaba tranquilamente allí, se había retirado como militar de la Guerra de los 7 años, el tío está en su campo plantando tabaco y viviendo en paz, llegan y le dicen, oye, vamos a ir a la guerra contra Gran Bretaña, ven y ayúdanos. El hombre va y ayuda, y cuando termina, ¿qué es lo que hace? Se vuelve al campo. Y otra vez, vienen. Washington, ahora somos independientes, pero necesitamos un primer presidente. Y solamente la gente se fía de ti y de nadie más. Nadie se fía de Jefferson, nadie se fía de Adams, nadie se fía de Madison. Todo el mundo se fía de ti. Si tú no te pones de presidente, no va a haber realmente una república nueva. Porque es que los estados grandes, Virginia, por ejemplo, están en pelea con los estados pequeños por a ver qué tipo de gobierno vamos a tener, ¿vale? Bueno, esto es una historia muy larga, pero para que sepáis, Washington es mucho más importante de lo que os podáis imaginar, no solo porque le dio nombre a la capital, sino porque fue muy importante. Entonces Washington dice, no, ni de coña, yo voy a ser presidente, es un cargo que yo no quiero, vamos, yo no quiero ser presidente de la república, que lo que sea otro. Deciden nombrar la capital en su honor, que no lo quiere, dice que no, dejaros ya de tontería, al final accede. Gobierna un primer mandato, finalmente accede forzosamente para que la nación salga adelante, gobierna un termo, ¿cómo se llama? Legislatura. Una legislatura, y le dicen, queremos nombrarte presidente perpetuo hasta que te mueras. Sí. Y el tío dice, olvidaos de mí, yo he hecho mi trabajo, os he ayudado a sacar adelante el país nada más nacer, pero ahora que ocupe mi puesto otra persona. Se retira del cargo presidencial y se va al campo a plantar tabaco. Exactamente igual que Cincinnato, pero sin Minucio. Sin Minucio. Pero sí, la figura de Washington es que es difícil de explicar lo importante que es, porque es que Estados Unidos podía no existir. Incluso siendo independiente, podía no haber existido porque los diferentes estados no querían un gobierno, o sea, unos querían un tipo de gobierno, otros otro tipo de gobierno. No fue hasta que vino Washington y dijo, vale, sí, me voy a poner yo de presidente y ya está. Pero bueno, Cincinnatus no es la sociedad de Cincinnati no es en honor a Washington, sino por esto que digo, los ex oficiales de la Guerra de la Independencia fundan una sociedad elitista y cerrada. Pero sí es probable que tuvieran más el espejo de Washington que del propio Cincinnato, que ya le quedaba sí. muy lejos, ¿no? En la historia, ¿no? Yo estoy convencido de eso, porque además que